Bienvenidos y bienvenidas a todos ustedes a esta nueva clase. El día de hoy les he traído una nueva actividad para que puedas trabajar desde casa y así apoyarte con esta actividad. La actividad que voy a trabajar el día de hoy es triángulos. Vamos ahora a ver qué vamos a trabajar en triángulos, pero para ello te invito a que puedas observar qué quiere decir los triángulos, ¿sí? Los triángulos me dice que son polígonos de 3 lados. Acá tenemos 1, 2 y 3 lados. Pero aparte de tener 3 lados, también tiene ángulos, ¿ah? Los triángulos también tienen 3 ángulos. Y esos son sus ángulos. Acá 1, 2 y 3. Esos vienen a ser sus ángulos, ¿sí? Recuerda muy bien. Ahora, no solamente tiene lados y tiene ángulos, también tiene clases de triángulos. Vamos a observar en esta siguiente imagen donde nos dice clasificación de triángulos. La primera clasificación de triángulos que vamos a ver es según sus lados. Tenemos el primer triángulo que es equilátero. Los 3 lados y los 3 ángulos son iguales, por eso le llamamos triángulo equilátero. Tenemos acá el triángulo isósceles. ¿Por qué le llamamos isósceles? Porque tienen 2 lados iguales. También tiene 2 ángulos iguales. Ahora tenemos al escaleno. Tenemos acá a este triángulo escaleno porque todos sus lados son diferentes, ni tampoco tiene ángulos iguales, ¿ya? Todos son desiguales. Entonces, según sus lados tenemos al ángulo equilátero, isósceles y escaleno. Equilátero porque todos sus lados son iguales, isósceles porque 2 lados son iguales y escaleno porque ninguno de sus lados son iguales y todos ellos son figuras de 3 lados. Muy bien. Ahora vamos a ver la segunda clase que viene a ser según sus ángulos. Tenemos el primer triángulo, tenemos triángulo rectángulo. Tiene un ángulo recto, por eso le llamamos rectángulo. Y ese ángulo recto mide 90 grados, ¿sí? Tenemos el siguiente triángulo que se llama triángulo acutángulo. ¿Por qué? Porque 3 ángulos son agudos. ¿Qué quiere decir ángulos agudos? Miden menos de 90 grados. También tenemos al triángulo obtusángulo. ¿Por qué decimos obtusángulo? Porque tiene un ángulo obtuso que mide más de 90 grados, es bien abierto. Acá tenemos entonces a esos 3 triángulos según sus ángulos, que viene a ser rectángulo, acutángulo y obtusángulo. Entonces debes saber muy bien esas clasificaciones para que puedas trabajar, ¿sí? Y poder clasificar también y realizar tu trabajo. Ahora te presento a continuación esta lectura, pero esta lectura me dice cómo yo voy a trabajar en la medida de los ángulos interiores de un triángulo. Y acá me dice que hay que sumar. Dice, la suma de las medidas de los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 grados. O sea, ¿qué voy a sumar? Voy a sumar alfa más beta y más eta. Y eso es igual a 180 grados. Todo eso de acá que estoy mencionando vienen a ser los ángulos internos. Y todos los triángulos miden 180 grados la parte interna, ¿sí? Y vamos a trabajar con ello. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo número 1. Hallar el valor de X, me dice. Tenemos la figura acá. Entonces vamos a sumar el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F, ¿sí? Para poder encontrar el valor de X. Entonces, 20 grados viene a ser el ángulo D, el ángulo E, sumamos más el ángulo E que es 75 grados, más el ángulo F que es X. Y toda esta suma es igual a 180 grados porque es un triángulo. Sumamos 20 más 75 grados viene a ser 95 grados, más X igual a 180 grados. Entonces X se queda aquí, es igual a 180 grados, 95 se pasa al otro miembro, pero a restar. Entonces restamos, nos va a salir 85 grados. El valor de X viene a ser 85 grados. Ya así hemos podido encontrar el ángulo F. Ahora vamos a la siguiente imagen, donde es ejemplo número 2. Hallar el valor de X también, pero acá tenemos otro triángulo, otra forma. Entonces acá tenemos
2x dentro del triángulo. Entonces vamos a sumar el ángulo n, que viene a ser x, más el ángulo O, que es x, más el ángulo m, que mide 130 grados. Y todo esto es igual a 180 grados. ¿Por qué? Porque es un triángulo. Tengo acá 2x más 130 grados, más es igual a 180 grados. Entonces 2x se queda acá porque no puede sumar con 130. Y esto es igual a 180 grados. 130 se va al otro miembro, pero a restar. Entonces restamos, que sale 50 grados. Entonces x es igual a 50 grados, pero el número 2 que está multiplicando va a pasar a dividir, ¿con quién? Con 50. Entonces, x es igual a 25 grados. Por lo tanto, el valor de x viene a ser 25, que ese valor de x tiene n y tiene el ángulo O. Muy bien. Ahora vamos a ver el ejemplo número 3. También nos pide hallar el valor de x, pero esta vez tenemos un triángulo rectángulo. Entonces, cuando tenemos un triángulo rectángulo, vamos a hacer lo siguiente. Sumamos x más 36, perdón, oh profesora, pero 36, ¿por qué estaría 90 si aquí en el triángulo no observo 90 grados? Entonces, no vamos a observar 90 grados, pero aquí, como es un triángulo rectángulo, me está indicando que esta medida de este ángulo mide 90 grados, por eso es que está 90 grados acá. Ahora voy a sumar más 36 grados, ¿sí? Ahí están las tres medidas. Esto es igual a 180 grados. Sumamos entonces 90 más 36 grados, me va a salir 126 grados. Ya x bajó, esto es igual a 180 grados. Entonces, como no podemos sumar x más 126, 126 va a pasar al otro lado. Entonces, x se queda acá, este es igual a 180 grados. 126 va a pasar a restar, entonces restamos y vamos a obtener 54 grados, que quiere decir valor de x. Entonces, x mide 54 grados. De esa forma hemos completado el ejemplo número 3. Ahora si tenemos el ejemplo número 4. Por ejemplo, acá me dice, en un triángulo ABC, vamos a dibujar el triángulo ABC. Entonces la medida dice ABC, ¿dónde está el ángulo A, ángulo B y ángulo C? Tenemos. La medida del ángulo A dice que es 66 grados, ubico 66 grados. Además dice que la medida del ángulo B es el doble de la medida del ángulo C. ¿Y el ángulo C cuánto es? X, porque no nos ha dado ningún dato, no sabemos. Entonces, como B es el doble de C, vamos a poner 2x, perdón. Entonces decimos X más, X viene a ser el ángulo C más el ángulo B, que es 2x, más la medida del ángulo A. Esto es igual a decir 180 grados. Entonces sumamos x más 2x, tenemos 3x, más 66 grados es igual a 180 grados. Entonces decimos 3x es igual a 180 grados, menos, va a pasar a restar ya 66, menos 66 grados. Entonces restamos, pero x se quedó solo ahora. Ese 3 va a pasar a dividir con la resta de 180 menos 66, que es 114 grados, entre 3. Como está multiplicando, pasa a dividir. Entonces, x es igual a 38 grados. Ese es el valor de x, pero acá me dice calcula la medida del ángulo B. Entonces, vamos a pasar a calcular. Ya sabemos que x es igual a 38 grados. Entonces, la medida del ángulo B es igual a 2x. Reemplazamos valores. La medida del ángulo B es igual a 2. Como está multiplicando, entonces voy a abrir con paréntesis. 2 por 38 grados. Esto viene a ser igual a la medida del ángulo de 76 grados. Por lo tanto, la respuesta viene a ser la medida del ángulo B es 76 grados. ¿Sí? De esa forma tienes que trabajar este ejemplo. Ahora vamos a pasar al teorema de Pitágoras. En el teorema de Pitágoras nos dice que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa, eso viene a ser hipotenusa, el cuadrado de la hipotenusa, es igual a la suma de los catetos, ¿ya? De la suma de los cuadrados de los catetos. Acá tenemos el triángulo.
Por ejemplo, acá tenemos, este lado siempre va a ser cateto B y el cateto A. ¿Por qué? Porque este ángulo mide 90 grados. Y, por ejemplo, acá, si mi ángulo de 90 grados está acá ubicado, acá, entonces este cuadradito está mirando a este lado. Al lado que está mirando aquí es más grande, viene a ser la hipotenusa. ¿Sí? Eso debes, para que pues tengas una referencia cuál es la hipotenusa, no es cualquier lado de hipotenusa. Y este personaje que he puesto, que observan acá, él viene a ser Pitágoras. ¿Quién es Pitágoras? Es un filósofo, es un matemático que estudió la matemática pura, que viene a ser la aritmética, la geometría, ¿sí? Y otras materias más que son parte de la matemática, son ramas de la matemática, ¿sí? Para facilitarnos y poder trabajar. Entonces, aplicamos la fórmula de teorema de Pitágoras cuando vamos a trabajar con estos triángulos. Por ejemplo, halla el valor de x en los siguientes triángulos rectángulos. Vamos allá. Tengo acá el primer ejemplo. Vamos a aplicar la fórmula que viene a ser hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la hipotenusa es x. No lo voy a poner x, solamente c al cuadrado. Es igual a la suma de los catetos pero al cuadrado, ¿cierto? Tenemos acá primer cateto que es 6 al cuadrado más 8 al cuadrado. Entonces bajamos 6 al cuadrado es igual a 6 por 6, 36, más 8 por 8, 64. Es potencia. Entonces sumamos. C es igual a la suma, que es 100. Pero ¿y el 2 por qué desapareció? No es que desapareció, como está en potenciación, va a pasar al otro lado, pero ya no como potenciación, sino como radicación, ya pero cuadrada. ¿Por qué? Porque esta potenciación es cuadrada. Entonces la raíz cuadrada de 100 viene a ser igual a 10. Y eso viene a ser el valor de la hipotenusa, que tenemos que encontrar ese valor de x. ¿Sí? De esta manera hemos concluido este ejemplo. Pero también tenemos otro ejemplo. Acá tenemos, por ejemplo, que nos falta un cateto, el valor de un cateto. Tenemos la hipotenusa y tenemos el valor de un cateto. Entonces, cuando tenemos esta dificultad, vamos a aplicar la fórmula nuevamente. Reemplazamos valores. Tenemos la hipotenusa que es 15 al cuadrado. Este es igual a decir, el lado de un cateto viene a ser 12 elevado al cuadrado más el valor de x, que es un cateto. Entonces, multiplicamos 15 por 15, nos sale 225. Esto es igual a 12 por 12, 144, más x al cuadrado. Entonces decimos 225 y 144, ¿qué van a hacer? Van a pasar a restar porque ya está sumando. Esto es igual a decir a x al cuadrado. Entonces restamos y nos sale 81. Este es igual a x. Y este 2 va a pasar al otro lado, pero como radicación. ¿Sí? Ahí está la radicación. Acá está. La radicación. Entonces vamos a poner acá la radicación de ¿quién? De 81. Entonces, esto vamos a encontrar el valor de x, donde la raíz cuadrada de 81 viene a ser 9, igual a x. El valor entonces de uno de los catetos es 9 centímetros. ¿Sí? Entonces esto viene a ser el valor. De esa forma hemos trabajado lo que es teorema de Pitágoras. Muy bien, espero que hayas entendido y nos vemos hasta una próxima. Muchas gracias por tu atención.